Muy buenas a todos, mi nombre es Ángel Diego Merlo para biomedilab.com. Vamos a empezar con esta segunda unidad que tiene que ver con la materia prima de lo que hacemos. Vamos a hablar del sonido, vamos a hablar del audio y vamos a hablar de la escucha. En principio, esta materia prima que nosotros escuchamos se basa en dos magnitudes físicas elementales y finalmente se vuelve a transformar en energía. Este es un modo de entender el sonido. Es complejo, pero es importante. Ahora bien, me van a hacer pensar si la información del sonido también no es binaria. Esto después lo discutiremos. Todos los procesos anteriores también tienen que ver con el sonido y con el audio. Entonces, este es el principio, un punto importante para entender cuál es la definición. ¿Qué diferencia hay entre escucha, sonido y audio? Bueno, esta discusión es como muy importante, muy eterna, ¿sí? Y tiene que ver con dónde empieza una disciplina y dónde empieza la otra. Estos ciclos pueden ser regulares o irregulares. En el caso este que estamos viendo, claramente es un ciclo regular. En primer lugar, observamos una clasificación típica ordenada a partir de la clasificación del criterio de Kurzsach. Para comprender la frecuencia del sonido, vamos a aclarar que si uno analiza qué es lo que pasa con los ciclos de presión en cualquier onda, vamos a ver que hay ciclos periódicos. Aquí vemos un ejemplo, aquí yo puedo detectar perfectamente dónde empieza y dónde termina un pequeño patrón de repetición de presiones. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos tres sonidos, ¿sí? La variación de frecuencia es decodificada como la percepción de grave agudo. Este sonido que tiene más ciclos por segundo es más agudo que el que tiene dos. Es el concepto de longitud de onda. Esto quiere decir que la frecuencia es la inversa de la longitud de onda. ¿Qué es la relación de octava? La raíz doceava de 2 se llama constante de Sarlino y nosotros tenemos una frecuencia, la multiplicamos por esa constante y si lo hacemos esto 12 veces, y esta es la razón por la cual en general a medida que nuestros oídos envejecen vamos perdiendo estas cilias externas y vamos perdiendo audición de frecuencia en agudos. Vamos a ver el segundo ejemplo, que es la octava, ¿sí? Los ciclos, hay más ciclos por unidad de tiempo. Y miren cómo suena. ¿Qué es el concepto de decibel? Sí, lo inventó Graham Bell. Es medir las cosas de cuestiones de maneras relativas. Por ejemplo, unos pasos que van alrededor de 140 y quienes dicen que 160, pero el dato concreto para mí 140 decibeles entre el sonido más fuerte soportable y el sonido más suave soportable. Vamos a tratar ahora de comprender qué es el rango dinámico desde el punto de vista de la intensidad. Y bien, el rango dinámico, vamos a definir rango dinámico como el espacio posible en el cual yo puedo expresar una intensidad de suave o fuerte, aproximadamente 140 dB para el oído humano. ¿Cuáles son los momentos en la vida de un sonido? Un sonido tiene un momento en el cual se inicia. ¿Qué es la envolvente de un sonido? La envolvente es la manera promedio de detectar pasos de la amplitud mientras manifiesta tendencias en el cambio. La piedra en el lago nos muestra, vista desde arriba, cómo se dispersa la onda, pero para entender el sonido hay que ver cómo se mueve la onda en el plano, digamos, sagital, en el corte sagital. Si ustedes ponen un corcho en un lago, van a ver la onda, pero el corcho está siempre en el mismo lugar. El primer círculo de expansión es el inmediato al cuerpo vibratorio, pero instantáneamente esto se duplica de alguna manera yendo hacia los distintos espacios, ¿sí? Entonces, las primeras vibraciones o las ondas directas, algunas van a impactar contra los bordes, otras van a ir directo a nuestros oídos. Las naranjas son la vibración directa, la violeta primera reflexión. En este caso, esta primera reflexión llegó al oído. El oído es capaz de percibir las diferencias de tiempo entre el sonido directo, las primeras reflexiones y las reflexiones secundarias.
y de ese modo se sitúa espacialmente. Esto también pasa, si aquí tengo mi oyente, hay reflexiones que van directo hacia él, hay reflexiones que rebotan en el piso y una primera reflexión va a parar a su oído, mientras que otras, supongamos, ¿sí?, pueden rebotar en el techo, ir a su oído, o pueden rebotar en una pared, generar una primera reflexión y una segunda reflexión llegar al oído. Una de las preguntas principales acerca de cómo manejar el espectro, cómo detectar instrumentos, pero no solo eso, sino también cómo interfiere esto en la mezcla y en el mastering, es el tema del timbre. La forma de onda no es la causa del timbre, la forma de onda es la consecuencia del timbre. Convertir una consecuencia en una causa es un error bastante importante. Vamos a tener que entender las envolventes de amplitud, esto es importante, a comprender las transientes de ruido, las fases de las ondas, los armónicos, tema central, las interacciones con la caja de resonancia, los procesos de la señal original. La envolvente de sonido es una característica. Distintos tipos de instrumentos, inclusive el mismo instrumento tiene diferentes maneras de atacarlo. Para el caso, en este caso vamos a agarrar un bandoneón. Desde que empieza hasta que termina, lo repito. En el propio momento del ataque, aquí, miren. Se escucha el ruido a la válvula. El ruido a la válvula nos dice que aquí está pasando algo. Y miren lo que pasa en el momento final del release. Aquí, en el momento en que yo termino de tocar la nota. Se escucha el ruido a la tecla. Volvemos a escucharlo completo. ¿Qué es la fase? Es la relación de tiempo entre dos o más notas en un punto dado de su ciclo. Aquí vemos un ejemplo, el ejemplo A de las ondas sonoras. Los armónicos son los movimientos con los cuales el cuerpo vibratorio se comienza a vibrar y a generar frecuencias. Ninguna cuerda, ninguna columna de aire vibra de una manera eventualmente tan simple, en lo que se llaman nodos. Y se vuelve a romper, y así sucesivamente. Después aparece un do sostenido, después aparece de nuevo un mi, después un sol sostenido, después un la. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que en una sola frecuencia tengo un acorde? Sí. Lo que ocurre es que estos armónicos en general son en menor intensidad. ¿Cómo van apareciendo los armónicos? Miremos, aquí tenemos, voy a intentar seguirlo con el lápiz, me es muy difícil. Este es el primer armónico, sí, que aparece visible. Este es un armónico dominante. Es muy alto en intensidad, después decae y después vuelve a caer. Esto es el primer instante en el tiempo. Esto es después de 500 milisegundos. Y estas son las frecuencias. Miren cómo evolucionan los armónicos de distinta manera. Fíjense que a medida que los armónicos son más agudos, es decir, a medida que aumentamos en la serie, sus intensidades son relativamente más bajas. Y no todos se comportan igual en el tiempo. En las cajas de resonancia también ocurre, ¿sí?, esto que veíamos en el ambiente. Las cajas de resonancia tienen lo que se llama un modo propio. Hay unas frecuencias a las cuales resuenan mejor y otras que no. Entonces, no es lo mismo el mismo La 440 tocado por una sección de cuerdas que por una sección de vientos. Es más, fíjense hasta qué punto el arreglo y la orquestación influyen en el timbre. Hay otra causal más que tiene que ver qué cosas afectamos en la grabación. El tipo de micrófono que vamos a usar y la colocación del micrófono va a afectar a la captación del timbre. Yo siempre digo que el primer trabajo de mezcla empieza en la construcción del instrumento y luego sigue por el arreglo, porque esta famosa frase "lo arreglamos en la mezcla", y no es tan así. Si por ejemplo
yo tengo un cantante masculino cantando y le pongo un arreglo de saxo tenor y después en el momento de mezclar digo, no, el saxo se está chocando con la voz, ¿sabes qué? Recortémosle graves, bien, ahora recortémosle agudos, bueno, buenísimo. Cuando termino de escucharlo, sí, no molesta, pero ¿a qué suena? ¿A corno inglés? Bueno, hubiéramos usado un corno inglés en vez de un saxo tenor. ¿Qué pasa en la voz humana? ¿Por qué podemos identificar voces? La voz humana es un sistema interesantemente complejo. Cuando yo canto vocales, estoy usando frecuencias. Y cuando cambio las vocales, misma frecuencia con filtrado de armónicos. Cuando uso consonantes, pi, pe, pa, po, pu, estoy agregando ruidos. Con lo cual el sistema de la voz humana cantada es una mezcla de ruidos más frecuencias, más cambio de armónicos, ecualización en tiempo real, si lo quieren llamar de alguna manera, más cambio de intensidad. Por eso resulta un instrumento tan complejo. Desde el punto de vista del luthier o del virtual luthier o del que construye el sonido, que por ahí lo mira en un lapso de 5 segundos. Su tratamiento del timbre tiene que ver con 5 segundos. Un compositor o arreglador, su tratamiento del timbre lo está evaluando más o menos en 32 segundos, lo que dura aproximadamente 16 compases. Mientras que un ingeniero de grabación lo mira en 3 minutos, lo que dura el tema, un ingeniero de mezcla y un productor artístico. Y un ingeniero de vivo, un arquitecto del recinto, un director musical y a veces en mastering muy largos, todo esto se mira alrededor de 50 minutos. Todo en la música es una cuestión de espectro distribuido a lo largo del tiempo. Les agradezco muchísimo la atención. Cualquier idea, cualquier sugerencia, los espero en los comentarios y nos vemos en la próxima clase, en el próximo encuentro.